¿Están los muertos realmente descansando? ¿O simplemente esperan, atrapados en los ecos de los lugares que habitaron? Los cementerios son conocidos como lugares de descanso final, pero para algunos, son solo el escenario de una espera eterna. Las historias que estás a punto de escuchar no son cuentos de hadas, son susurros recogidos entre la niebla y el mármol, advertencias de que no todo lo que es enterrado permanece quieto. Prepárate. La oscuridad de esta noche es profunda, y las lápidas guardan secretos que ansían ser contados. Historia 1. El espejo que reflejaba una procesión inexistente en Utah, Estados Unidos. El cementerio de la Escalera del Profeta, en las afueras de un pueblo casi fantasma de Utah, no era un lugar turístico. Era un trozo de tierra árida, salpicado de lápidas desgastadas por el viento y el sol implacable del desierto. La mayoría de los residentes eran pioneros del siglo XIX, hombres y mujeres que habían buscado el paraíso y habían encontrado solo polvo y dificultades. Era un lugar de silencio absoluto, roto solo por el silbido del viento entre los arbustos secos. Fue este silencio lo que atrajo a David, un fotógrafo de lo macabro y lo abandonado. David no buscaba fantasmas, buscaba la estética de la decadencia, la belleza en el olvido. Llegó al cementerio una tarde de octubre, cuando el sol comenzaba a descender, pintando el cielo de un naranja enfermizo. El aire era frío y cortante. El cementerio estaba rodeado por una valla de hierro forjado, oxidada y en gran parte derribada. En el centro, sin embargo, se alzaba una estructura que desafiaba el entorno, un mausoleo. No era grande, pero estaba hecho de un mármol blanco que parecía brillar bajo la luz moribunda. Pertenecía a la familia Parish, fundadores del pueblo, cuya línea se había extinguido hacía casi un siglo. La puerta de hierro del mausoleo estaba entreabierta, una invitación oscura. David empujó la puerta, que chirrió con una agonía metálica que le provocó un escalofrío. El interior era pequeño, oscuro y olía a polvo antiguo y a algo más, algo vagamente metálico, como sangre seca. Había 2 sarcófagos de piedra en el suelo. Pero lo que capturó la atención de David estaba al fondo. Un espejo. Era un espejo de cuerpo entero, con un marco de madera oscura tallada con vides y rostros que parecían retorcerse de dolor. Estaba apoyado contra la pared trasera. Era una elección extraña para un lugar de descanso final. David levantó su cámara, fascinado por el contraste. El polvo cubría todo, excepto la superficie del espejo, que estaba impecablemente limpia, como si alguien la hubiera pulido esa misma mañana. Se acercó para tomar una foto de ángulo bajo, capturando su propio reflejo en el cristal oscuro. Fue entonces cuando lo vio. No estaba solo en el reflejo. Detrás de su imagen, reflejada en la penumbra del mausoleo, había gente. David se giró de golpe, el corazón golpeando su pecho con la fuerza de un martillo. No había nadie. El mausoleo estaba vacío, excepto por él, los 2 sarcófagos y el olor a polvo. Soltó una risa nerviosa. Demasiado tiempo en la carretera, murmuró, culpando a la fatiga y a la luz engañosa del atardecer. Se volvió hacia el espejo, listo para descartar la ilusión. La procesión seguía allí. Estaban en el reflejo, pero no estaban en la habitación. Eran una docena de figuras, hombres y mujeres, vestidos con ropas negras y anticuadas. Parecían de luto, con los rostros pálidos y demacrados, los ojos hundidos en sombras. Se movían lentamente, como en un sueño febril, caminando en una línea solemne que parecía originarse en la pared izquierda del mausoleo y desaparecer en la derecha. David bajó la cámara, su respiración atrapada en su garganta. Podía ver su propio rostro pálido y aterrorizado en el primer plano, y detrás de él, el desfile silencioso de los muertos. Se acercó al espejo, su instinto de fotógrafo luchando contra su impulso de huir. El cristal estaba helado al tacto. Los detalles eran imposibles. Vio a una mujer con un velo de encaje negro, a través del velo, vio que no tenía ojos, solo cuencas vacías. Vio a un hombre alto con un sombrero de copa, cuya piel tenía el tono ceroso de un cadáver preparado para el entierro. Se movían con una lentitud insoportable, pero no hacían ruido. No había sonido de pasos, ni susurros, ni llantos. Solo el movimiento silencioso en el cristal. David levantó su cámara de nuevo, el pulso latiendo en sus oídos. Enfocó. Pero en el visor de la cámara, solo se veía a sí mismo y la pared de piedra vacía detrás de él.
La procesión no aparecía en la lente. Bajó la cámara. Allí estaban. ¿Qué son ustedes?, susurró. Como si hubieran escuchado su voz, la procesión se detuvo. El silencio en el mausoleo se volvió pesado, opresivo. El viento exterior pareció cesar. Una de las figuras al frente, la mujer sin ojos bajo el velo, giró lentamente la cabeza dentro del reflejo. Su movimiento fue rígido, antinatural, como una marioneta con los hilos cortados. Su rostro reflejado se inclinó, y aunque no tenía ojos, David sintió que lo miraba fijamente. La figura levantó una mano enguantada de negro. David retrocedió, tropezando con una piedra suelta en el suelo. Cayó de espaldas, su cámara golpeando dolorosamente su pecho. Desde el suelo, observó con horror cómo la mano de la mujer en el espejo se presionaba contra el cristal. Pero no se detuvo en la superficie. La mano comenzó a emerger. Los dedos pálidos y huesudos, cubiertos por el guante negro, se deslizaron fuera del reflejo hacia el aire frío del mausoleo. El cristal no se rompió, pareció ondularse como el agua. David gritó. Se arrastró hacia atrás, pateando el polvo, mientras la figura comenzaba a sacar la cabeza del espejo. El velo se enganchó momentáneamente en el marco, y luego, con un tirón, la cabeza emergió. El olor a tumba y a incienso rancio llenó el pequeño espacio. No se quedó a ver más. David se puso de pie de un salto y corrió. Salió disparado del mausoleo, la puerta de hierro golpeando la pared de piedra con un estruendo. No miró hacia atrás. Corrió a través del cementerio, saltando sobre lápidas bajas, sintiendo que el aire árido quemaba sus pulmones. Llegó a su auto, arrancó el motor con manos temblorosas y aceleró, levantando una nube de polvo que oscureció el sol poniente. Condujo durante 3 horas seguidas, hasta que el desierto de Utah quedó muy atrás. Nunca procesó las fotos de ese día. De hecho, arrojó la tarjeta de memoria en un cañón al costado de la carretera. Semanas después, en la seguridad de su apartamento en la ciudad, investigó sobre el mausoleo de la familia Parrish. Encontró un artículo de periódico local de 1899. La familia había muerto junta, no por una enfermedad, sino en un pacto de suicidio ritual. Se creían los guardianes de una puerta y temían que, si morían de forma natural, la puerta quedaría sin vigilancia. El artículo mencionaba un objeto que fue enterrado con ellos, en contra de los deseos del sacerdote local, un espejo de espera, que supuestamente permitía a los muertos continuar sus deberes de vigilancia desde el más allá. David nunca volvió a fotografiar cementerios. A veces, por la noche, cuando está solo y se mira en el espejo del baño, teme ver algo más que su propio reflejo. Teme ver una mano enguantada de negro, esperando pacientemente al otro lado del cristal. Si esta historia te heló la sangre y te hizo mirar 2 veces los espejos de tu casa, aún no has visto nada. Esto es solo el comienzo de nuestra noche. No olvides suscribirte al canal para no perderte las sombras que acechan en las próximas historias, y deja un like si te atreves a apoyar la oscuridad. Historia 2, la voz que decía no me olvides en Málaga, España. El cementerio inglés de Málaga no es un lugar que inspire miedo a primera vista. Es un jardín botánico exuberante, un oasis de verde tropical en la costa sur de España, donde los residentes extranjeros de la ciudad, principalmente británicos, han sido enterrados durante siglos. Sus lápidas de mármol blanco y monumentos victorianos se alzan entre palmeras y flores exóticas. Es un lugar de belleza melancólica, más que de terror gótico. Por eso, cuando a Carlos, un joven jardinero, le ofrecieron el puesto de cuidador nocturno, aceptó sin dudarlo. El trabajo era sencillo: patrullar los senderos serpenteantes, asegurarse de que las puertas estuvieran cerradas y que ningún vándalo perturbara la paz de los muertos. Carlos amaba el silencio. Encontraba consuelo en la quietud de la noche, acompañado solo por el sonido del mar cercano y el crujido de sus propias botas sobre la grava. Las primeras semanas fueron exactamente eso, pacíficas. Se familiarizó con las tumbas más notables, la del joven poeta ahogado, la del cónsul caído en desgracia. El cementerio era su dominio privado bajo la luna. Todo cambió en la 4ª semana, en una noche pesada y húmeda de agosto, cuando el viento terral traía un calor sofocante desde el interior. Carlos estaba cerca de la sección más antigua, podando un rosal que se había descontrolado, cuando lo escuchó por primera vez. Fue un susurro,
tan débil que al principio pensó que era el viento entre las hojas de una palmera. Pero el aire estaba completamente quieto. Dejó las tijeras de podar. Aguzó el oído. No me olvides. La voz era femenina, con un leve acento que no pudo identificar, quizás británico o irlandés. Sonaba joven, pero increíblemente cansada, cargada de una tristeza que le oprimió el pecho. Carlos se enderezó, la linterna barriendo el área. «Hola. ¿Hay alguien ahí?» «El cementerio está cerrado». Silencio. Solo el zumbido de los insectos nocturnos. Asumió que había sido su imaginación, el calor y la fatiga jugando con sus sentidos. Pero una sensación de inquietud se instaló en la nuca. La noche siguiente, la volvió a escuchar. Estaba en el mismo lugar, vaciando una papelera. «No me olvides». Esta vez fue más claro, como si alguien estuviera hablando justo detrás de su hombro. Se giró tan rápido que casi se cae. No había nadie. Estaba solo entre las tumbas blancas. «¿Quién eres?», preguntó al aire espeso. La única respuesta fue el eco de su propia voz. A partir de esa noche, la frase se convirtió en su compañera constante. Siempre la misma, siempre en el mismo tono lastimero, siempre en el mismo rincón del cementerio. «No me olvides». Carlos empezó a cambiar. El hombre que amaba el silencio ahora lo temía. El silencio era el lienzo sobre el cual la voz pintaba su desesperación. Dejó de podar esa sección. Empezó a tomar rutas más largas para evitar el rincón antiguo. Pero la voz parecía seguirlo. A veces la escuchaba cerca de la capilla, otras veces junto a la entrada principal. Se estaba obsesionando. ¿Quién era ella? ¿Y por qué temía tanto ser olvidada? Empezó a investigar durante el día. En sus horas libres, revisaba los registros del cementerio, buscando una tumba específica en el área donde escuchó la voz por primera vez. La encontró. Era una lápida simple, medio oculta por la hiedra, perteneciente a El Aravance, 1888 a 1909. Murió a los 21 años. La causa de la muerte no estaba registrada, solo la fecha. No había flores. No había señales de visitas recientes. La tumba estaba, en efecto, olvidada. Carlos sintió una punzada de compasión. Compró un pequeño ramo de jazmines, la flor local, y lo colocó en la base de la lápida. Limpió la hiedra con sus propias manos. «No te he olvidado, Elara», susurró, sintiéndose un poco tonto. Esa noche, el silencio fue total. Carlos caminó por el cementerio con una sensación de alivio que no había sentido en semanas. La voz se había ido. Pero la paz no duró. Una semana después, la voz regresó. Pero había cambiado. Ya no era un susurro triste. Era un sismo. Carlos estaba patrullando cerca de la tumba de Elara, sintiéndose orgulloso de las flores frescas que había puesto esa tarde. «No me olvides». La voz sonó directamente en su oído, pero esta vez estaba distorsionada, gutural, como si dos tonos se estuvieran raspando entre sí. Ya no era una súplica, era una orden. Carlos tropezó hacia atrás, su linterna temblando. «¿Qué quieres de mí?» «Te traje flores». «No me olvides». El sonido pareció venir de la propia tierra bajo sus pies, vibrando a través de las suelas de sus botas. El miedo se convirtió en pánico. Carlos corrió a la caseta de seguridad y se encerró. Pasó el resto de la noche acurrucado en la esquina, escuchando el viento que ahora sí soplaba, o quizás, escuchando el susurro que se había multiplicado, como si un coro de voces repitiera la misma frase una y otra vez. Empezó a verla. Sombras fugaces que se movían justo en el borde de su visión. La sensación de que alguien lo observaba desde detrás de los monumentos. Una noche, vio una figura blanca, translúcida, de pie junto a la tumba de Elara, mirándolo. Cuando enfocó la linterna, la figura se desvaneció, pero el olor a jazmín podrido llenó el aire. Carlos estaba al borde del colapso. No dormía. Saltaba ante cualquier ruido. Sus compañeros de día notaron su palidez, sus ojos inyectados en sangre, su constante temblor. La última noche que trabajó, una tormenta se cernía sobre Málaga. El aire era eléctrico.
Estaba decidido a no salir de la caseta. Pero la voz no se lo permitió. No me olvides. El grito fue tan fuerte que hizo vibrar el cristal de la ventana. No fue un susurro, fue un rugido de pura desesperación y rabia. Y luego, un golpe en la puerta. Carlos se congeló. ¡Bum! 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 Un golpe lento y deliberado. Miró por la mirilla. No vio nada. ¡Bum! 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 Los golpes eran más fuertes ahora, haciendo temblar la puerta en su marco. «Lárgate», gritó Carlos, su voz rota por el terror. Entonces, el susurro vino desde adentro de la habitación. «No me olvidarás». Carlos se giró. No había nadie. Pero la radio que usaba para comunicarse, que estaba apagada y desenchufada, cobró vida con un estallido de estática. Y de la estática, emergió la voz, clara como el cristal, pero llena de una pena infinita. «Gracias por las flores, Carlos». La puerta dejó de ser golpeada. El silencio cayó sobre la caseta, más pesado y aterrador que cualquier ruido. Carlos no esperó al amanecer. Abrió la puerta de golpe, corrió hacia la salida principal, abrió la verja y huyó hacia las calles iluminadas de la ciudad. Nunca regresó. Dejó sus herramientas, su uniforme, todo. Los administradores del cementerio inglés encontraron la caseta de seguridad vacía a la mañana siguiente. En el polvo que cubría la mesa del guarda, alguien, o algo, había escrito 2 palabras con una caligrafía elegante y anticuada. «No me olvides». La tristeza puede ser tan aterradora como la malicia. El miedo a ser olvidado es un eco que algunos, al parecer, se niegan a dejar apagar. Si sientes el escalofrío de la soledad eterna, suscríbete para que estas almas no te encuentren solo en la noche. Y deja un like para demostrar que recuerdas las historias de los que ya no están. Historia 3. El olor a incienso donde no había velas en Sonora, México. El desierto de Sonora es un lugar de extremos. Un horno de día, un congelador de noche. Es un lugar que consume la vida con tanta facilidad como la genera. Y en medio de esa vasta y árida nada, se encuentra el cementerio de la Misión Perdida. No aparece en los mapas. Solo los lugareños y los coyotes conocen el camino de tierra que lleva a sus muros de adobe desmoronados. Aquí no descansan los ricos ni los famosos, descansan los olvidados, los apaches convertidos, los misioneros anónimos y los trabajadores de las minas de plata que murieron con los pulmones llenos de polvo. El padre Miguel fue asignado a la parroquia del pueblo más cercano, a 30 kilómetros de distancia. Era un hombre joven, lleno de fe, pero también de una rigidez que rayaba en la arrogancia. Creía en Dios, en la doctrina y en la estructura. No creía en los cuentos de viejas. Los cuentos de viejas de Sonora eran persistentes. Hablaban del cementerio de la Misión. Decían que el lugar estaba santo, pero no de una manera que diera paz. Decían que, en ciertas noches, el aire se llenaba con el olor del incienso de la iglesia, un olor denso a copal y mirra, como si se estuviera celebrando una misa solemne. Pero allí no había iglesia. La misión original se había derrumbado hacía 200 años, y no había velas encendidas en décadas. Una tarde, Miguel fue llamado para dar la extremaunción a un anciano en un rancho cercano al cementerio. Era casi el atardecer cuando terminó. El anciano, con su último aliento, le susurró: «No pase por la misión esta noche, padre. Están cantando». Miguel, creyendo que era el delirio de la fiebre, le dio la bendición y se fue. Decidió tomar el atajo que pasaba junto al cementerio de la Misión. La ruta principal era larga y su jeep no andaba bien. El sol se hundía, y el cielo era una herida púrpura y naranja. El aire se enfrió de golpe. Cuando su jeep pasó traqueteando junto a los muros de adobe, el motor tosió, escupió y murió. Miguel maldijo en voz baja. No era mecánico. Salió del vehículo. El silencio del desierto era absoluto, tan profundo que le zumbaban los oídos. Estaba a kilómetros de cualquier cosa. Y entonces, lo olió. No fue gradual. Fue instantáneo, como si alguien hubiera abierto un incensario justo debajo de su nariz. Un humo espeso, dulce y sagrado. Copal. El mismo que usaba en la misa del domingo. Se dio la vuelta, esperando ver a alguien.
Un grupo de lugareños rezando, quizás. No había nadie. El cementerio estaba muerto, sus cruces de madera torcidas como dientes rotos contra el crepúsculo. El olor se intensificó. Era tan denso que casi podía saborearlo, un sabor metálico y amargo bajo la dulzura. Le hizo picar los ojos. ¿Quién está ahí?, llamó, su voz sonando delgada y frágil en la inmensidad. Solo el viento respondió, pero el viento no olía a nada. El olor a incienso, sin embargo, permanecía estancado a su alrededor, pesado como un sudario. Decidió que no podía quedarse allí. Si no podía arrancar el jeep, caminaría. Agarró su maletín con los santos óleos y su estola, y comenzó a caminar por el sendero, alejándose del cementerio. Pero el olor lo siguió. Caminó más rápido, y el aroma a copal pareció envolverlo, como si estuviera caminando dentro de la nube de humo, aunque el aire a su alrededor estaba perfectamente claro y estrellado. Empezó a sentir algo más. Una presión en el pecho. Una tristeza abrumadora, tan profunda que le dobló las rodillas. No era su tristeza, era ajena, una pena antigua y colectiva. Se detuvo, respirando con dificultad. El olor era sofocante ahora. Y escuchó el canto. Justo como el anciano había dicho. Era un canto gregoriano, pero distorsionado, como si se escuchara bajo el agua. Voces de hombres, entonando un Kyrie eleison que parecía no tener principio ni fin. El sonido venía del cementerio. Miguel, a pesar de su miedo creciente, sintió un tirón de deber. Si había almas allí, si se estaba celebrando algún rito oscuro, era su obligación como sacerdote intervenir. Regresó sobre sus pasos, su corazón latiendo con fuerza contra su sotana. El olor a incienso era tan fuerte que le provocaba náuseas. Empujó la reja de hierro oxidada del cementerio. El chirrido fue el único sonido real en la noche. Dentro, el canto era más fuerte. Las voces parecían brotar de las propias tumbas. El olor a incienso era tan denso que el aire parecía brillar, aunque no había fuente de luz. En el nombre de Dios, deténganse, gritó Miguel, levantando el crucifijo de madera que llevaba en el bolsillo. El canto cesó. El silencio que cayó fue peor. Fue un silencio expectante, pesado, lleno de rabia. Y el olor cambió. El aroma sagrado del copal y la mirra se pudrió en un instante. El aire se llenó con la hediondez abrumadora de la carne quemada, del azufre y de algo dulce y repugnante, como flores muertas sumergidas en sangre. Miguel se tapó la boca y la nariz, ahogándose. Fue entonces cuando vio las velas. No eran velas de cera. Eran luces frías, de un verde pálido, que comenzaron a encenderse sobre cada tumba. Decenas de ellas. Flotaban a 1 metro del suelo, sin llama, sin calor. Y en el centro del cementerio, donde no había nada más que tierra agrietada, el aire comenzó a brillar con ese humo sagrado que ahora apestaba a corrupción. El humo se arremolinó, se espesó, y tomó forma. No era un hombre. Era la idea de un hombre, una silueta oscura hecha de humo y pena, vestida con lo que parecían ser vestiduras sacerdotales. Pero era demasiado alta, sus brazos demasiado largos, y donde debería estar su rostro. Solo había un vacío que absorbía la luz de las estrellas. La figura levantó un brazo, como si estuviera balanceando un incensario. Y el olor a carne quemada se volvió insoportable. Miguel sintió un dolor agudo en el pecho. Miró hacia abajo. Su estola, el símbolo de su sacerdocio, estaba humeando. Empezaba a quemarse, de adentro hacia afuera. Gritó y se la arrancó del cuello, arrojándola al suelo. La figura de humo se detuvo. Inclinó su cabeza vacía, como si estuviera considerando al joven sacerdote. Miguel no esperó la absolución. Dio media vuelta y corrió. Corrió sin mirar atrás, mientras el olor a azufre y el sonido del canto distorsionado regresaban, esta noche persiguiéndolo por el desierto. No supo cómo, pero su jeep arrancó al primer intento. Llegó a la parroquia justo antes del amanecer, cubierto de polvo y sudor frío. El lunes siguiente, solicitó su traslado a la diócesis. Se fue de Sonora y nunca volvió a hablar de lo que sucedió. Pero durante el resto de su vida, el padre Miguel no pudo soportar el olor del incienso. Para él, ya no era el aroma de lo sagrado.
Era el perfume de una tumba que se negaba a admitir que estaba vacía. Hay aromas que no pertenecen a nuestro mundo, y cuando los olemos, es una señal de que nos hemos acercado demasiado a otro. El incienso es para los vivos y para Dios, pero a veces, los muertos también lo reclaman. Si este aroma te ha llegado a través de la pantalla, suscríbete para seguir explorando los límites de lo sagrado y lo profano. Y deja un like para mostrar que has sobrevivido a la misa de medianoche. Historia 4. Los pasos sobre hojas secas en Nebraska, Estados Unidos. El cementerio, Pioneers Rest, en Nebraska no era un lugar que visitara mucha gente. Estaba a 20 millas de la autopista más cercana, en un mar de campos de maíz que se extendían hasta el horizonte. Su único cuidador era Sam, un hombre de pocas palabras que había heredado el trabajo de su padre, al igual que su padre lo había heredado del suyo. Era finales de octubre. Una ola de frío había despojado a los viejos robles y arces del cementerio de sus últimas hojas, cubriendo el suelo en una alfombra gruesa, seca y crujiente de color óxido y oro. Cada paso que Sam daba era un anuncio ruidoso de su presencia. Crunch. 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 Estaba rastrillando las hojas en pilas ordenadas, una batalla perdida contra el viento que las volvía a esparcir. Era un trabajo monótono, pero a Sam le gustaba. El sol de la tarde era débil, y el aire olía a tierra húmeda y a la promesa de nieve. Fue entonces cuando escuchó a alguien más. Crunch. Crunch. Paso. Crunch. El sonido era inconfundible. Eran botas pesadas, como las suyas, caminando sobre la alfombra de hojas secas. Sam se detuvo, apoyándose en su rastrillo. «Hola». «El cementerio cierra al atardecer», gritó, aunque rara vez tenía visitantes, y mucho menos a esta hora. El sonido se detuvo. Sam aguzó el oído. El viento soplaba, haciendo susurrar las ramas desnudas. Miró a su alrededor. Vio las lápidas de granito, las cruces de hierro forjado y las pilas de hojas que había hecho. No vio a nadie. Encogiéndose de hombros, volvió a su trabajo. Rastrilló. Amontonar. Crunch, crunch, crunch. Ahí estaba de nuevo. Esta vez, más cerca. Venía de su izquierda, de la sección de los veteranos de la guerra civil. Sam se giró. «Dije que estamos cerrados». Miró fijamente el lugar de donde provenía el sonido. Era un pequeño claro entre dos grandes lápidas de mármol. El suelo estaba cubierto por una capa intacta de hojas de arce rojas, tan quietas como una fotografía. Mientras observaba, el sonido volvió. Crunch. Fue un solo paso, fuerte y claro, como si alguien hubiera pisado con fuerza. Pero las hojas no se movieron. Ni una sola. No se arrugaron, no se partieron, no se desplazaron. Estaban perfectamente inmóviles, bañadas por la luz dorada del atardecer. Sin embargo, el sonido de su rotura había sido tan real que Sam lo sintió en sus dientes. Se le erizó el vello de la nuca. Esto es una estupidez», murmuró. Quizás un animal, una marmota bajo la tierra. Pero el sonido se reanudó, y no era un animal. Era un paseo. Lento, deliberado, rítmico. Crunch, paso, crunch, paso. Se estaba moviendo. Desde la sección de los veteranos, cruzando el sendero principal, y dirigiéndose hacia la cripta de la familia Hemlock, la más antigua del cementerio. Sam, con el corazón latiendo con fuerza, observó con una mezcla de terror y fascinación. Podía seguir el movimiento de la cosa invisible. Podía oír cómo sus pasos fantasmales aplastaban hojas que permanecían visiblemente perfectas. «¿Quién eres?», susurró. La caminata se detuvo, justo frente a la puerta de hierro de la cripta Hemlock. Un silencio pesado cayó sobre el cementerio. Sam no se movió. No respiró. Y entonces, el sonido cambió. Comenzó a caminar de nuevo, pero esta vez, más rápido. No caminaba, estaba merodeando. Se movía en círculos en el mismo lugar, justo delante de la cripta. Crunch, 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 crunch. El sonido se estaba volviendo frenético, enojado. Era como un toro pateando el polvo antes de cargar. Las hojas en ese lugar seguían perfectamente inmóviles, pero el sonido que producían era el de una furia creciente.
Sam había escuchado historias de su abuelo. Historias sobre el caminante de otoño. Una leyenda local sobre un colono que había perdido a toda su familia en la primera nevada y que, según se decía, caminaba por el cementerio cada otoño, buscando en vano bajo las hojas los cuerpos de sus hijos. Sam siempre había pensado que era una historia para asustar a los niños. Ahora, el sonido frenético se detuvo abruptamente. El silencio fue peor. Duró 10 segundos, que parecieron 10 años. Y luego, el sonido vino de justo detrás de él. Crunch. Fue tan fuerte, tan cercano, que Sam gritó y saltó hacia adelante, soltando el rastrillo. Se giró, con los puños en alto, listo para golpear a quien fuera. No había nadie. Solo la pila de hojas que acababa de hacer. Y en la parte superior de la pila, una hoja de roble perfectamente quieta. Crunch. Vino de su derecha. Se giró. Nada. Crunch. De su izquierda, junto a la lápida de un niño. Crunch. Crunch. Delante de él. Detrás de él. Los sonidos venían de todas partes ahora, rodeándolo. No era un caminante, eran docenas. Un ejército de pasos invisibles pisoteando hojas inmóviles. Un crescendo de crujidos furiosos que llenaba el aire. Era una cacofonía ensordecedora de un otoño fantasma. Basta, rugió Sam, tapándose los oídos. Déjenme en paz. En el instante en que gritó, todos los sonidos cesaron. El silencio fue tan absoluto que dolió. Sam estaba jadeando, el sudor frío corría por su espalda. Lentamente, bajó las manos. El sol casi se había puesto, y las sombras eran largas y moradas. Cogió su rastrillo. Decidió que el trabajo podía esperar. Podía esperar hasta la primavera, si era necesario. Caminó, casi corrió, hacia la caseta de herramientas cerca de la entrada. Cada paso que daba sobre las hojas reales sonaba como una explosión. Crunch. 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 Llegó a la caseta, abrió la puerta y arrojó el rastrillo dentro. Estaba a punto de cerrar cuando escuchó un último sonido. No vino de las hojas. Vino del interior de la oscura caseta de herramientas. Fue un susurro, seco y quebradizo, como el de las propias hojas. Aún no hemos terminado. Sam cerró la puerta de golpe, echó el cerrojo y corrió hacia su camioneta. Condujo por el camino de grava, sin mirar atrás. Cuando llegó a la autopista, se detuvo y respiró por primera vez. Nunca supo qué era lo que caminaba esa tarde. Pero al día siguiente, renunció. Le dijo al alcalde que el viento de Nebraska era demasiado para sus alergias. Dejó que el cementerio, Pioneers Rest, fuera reclamado por las hojas, que ahora yacen en una alfombra espesa e imperturbable, guardando el secreto de los pasos que suenan, pero nunca se ven. Hay sonidos que no necesitan un cuerpo para existir. Hay rabias tan antiguas que quedan impresas en el aire, esperando a que alguien escuche. Si el silencio de la noche ahora te parece demasiado ruidoso, suscríbete al canal. Y deja un like si tú también has escuchado pasos que no deberías haber oído. Historia 5, la lápida que amanecía rota cada mañana en Valencia, España. El Cementerio General de Valencia es una ciudad de los muertos. Un laberinto de mausoleos opulentos, estatuas de ángeles llorosos y nichos apilados que se elevan hacia el cielo mediterráneo. Pero en la sección más antigua, la sección 14, las cosas eran diferentes. Era un lugar sombrío, descuidado, donde las lápidas estaban hundidas y la maleza crecía sin control. Aquí, entre las tumbas anónimas, había una que se había convertido en un problema. No era una tumba impresionante. Pertenecía a un tal Damián Vega, 1874 a 1901. No había epitafio, solo el nombre y las fechas grabadas en una simple losa de piedra caliza. El problema era que la lápida no permanecía intacta. Vicente era el cantero oficial del cementerio, un trabajo que su familia había desempeñado durante 3 generaciones. Era un hombre pragmático, que creía en la dureza de la piedra y en la inevitabilidad de la muerte, pero no en mucho más. La primera vez que lo llamaron, asumió que había sido vandalismo. La lápida de Damián Vega estaba partida limpiamente por la mitad, como si un hacha gigante la hubiera golpeado. «Jóvenes borrachos», murmuró Vicente, sacudiendo la cabeza.
Pasó el día trabajando. Con una mezcla de resina especial, cemento y polvo de piedra, unió las dos piezas. Usó abrazaderas de metal para asegurarlas mientras se secaban. Al final del día, la reparación era casi invisible. Un trabajo de artesano. A la mañana siguiente, el capataz lo llamó, furioso. «Vicente, ¿qué clase de trabajo fue ese? Se ha vuelto a romper». Vicente fue a la sección 14. No podía creer lo que veía. La lápida estaba rota de nuevo. Pero no en la línea de su reparación. Estaba rota en un lugar completamente nuevo, una fractura dentada que atravesaba el nombre Damián. Las abrazaderas de metal que había dejado estaban dobladas y arrojadas a 10 metros de distancia, como si hubieran sido arrancadas por una fuerza increíble. «Imposible», dijo Vicente. La resina necesitaba días para curarse, pero la fuerza necesaria para romper la piedra sólida de esa manera, era enorme. Esta vez, se lo tomó como un desafío personal. Trabajó todo el día. Usó varillas de acero internas para reforzar la piedra, perforando el núcleo y cementándolas. «Que intenten romper esto ahora», dijo. A la mañana siguiente, la lápida estaba hecha añicos. No estaba rota en dos, sino en una docena de pedazos. Las varillas de acero estaban dobladas en ángulos imposibles, como si fueran de alambre blando. La tierra alrededor de la tumba estaba revuelta, pero no había huellas. El capataz estaba pálido. La familia, bueno, no hay familia. Pero la administración dice que esto es una falta de respeto. Vicente, tráigale una nueva. Frustrado, Vicente pasó 2 días en su taller tallando una réplica exacta de la lápida en un bloque nuevo de granito, una piedra mucho más dura que la caliza original. «El granito durará 1000 años», le dijo a su esposa. Instaló la nueva lápida él mismo, asentándola en una base de hormigón fresco. Cuando terminó, el sol se estaba poniendo. El cementerio estaba en silencio, excepto por el lejano tráfico de la ciudad. Mientras recogía sus herramientas, sintió frío. Un frío húmedo que no venía del aire marino. Sintió, por primera vez en su vida, que lo observaban. Miró a su alrededor, a las sombras que se alargaban entre las tumbas. No vio nada, pero el silencio de la sección 14 pareció volverse pesado, hostil. Se apresuró a salir. Esa noche, Vicente no durmió bien. Soñó con el sonido de la piedra rompiéndose, un crack agudo y seco que se repetía una y otra vez. Se despertó antes del amanecer y condujo al cementerio. Tenía que saberlo. Llegó a la sección 14 cuando la primera luz gris del alba iluminaba el lugar. La lápida de granito estaba intacta. Vicente soltó un suspiro de alivio, una nube de vapor en el aire frío. Se rió de sí mismo. Vandalismo. Eso era todo. Habían asustado a los vándalos con el granito. Se acercó para admirar su trabajo. Y entonces se detuvo. La lápida estaba intacta, sí. Pero no estaba como la había dejado. El nombre Damián Vega había sido alterado. Las letras, talladas a 2 centímetros de profundidad en el granito sólido, habían sido borradas. No estaban tachadas ni rayadas. La superficie de la piedra donde había estado el nombre estaba ahora perfectamente lisa, pulida como un espejo, mientras que el resto de la lápida conservaba la textura mate del granito trabajado. Era como si la piedra se hubiera curado a sí misma, rechazando el nombre grabado. Vicente pasó un dedo tembloroso por la superficie lisa. Estaba helada. Se arrodilló, el miedo reemplazando su orgullo de artesano. Miró la tierra frente a la tumba. Ahora, bajo la luz de la mañana, vio algo que había pasado por alto. Arañazos. En la tierra húmeda, alguien había escrito un mensaje. No con un palo, sino que parecían marcas de uñas, profundas y desesperadas. «No es mi nombre». Vicente retrocedió, tropezando con una tumba vecina. ¿Qué eres?», susurró. El sol comenzó a salir, y la primera luz dorada golpeó la lápida de granito. La sección pulida donde había estado el nombre captó la luz y la reflejó directamente en los ojos de Vicente, cegándolo por un momento. Cuando su visión se aclaró, el mensaje en la tierra había desaparecido, aunque no había viento que lo barriera. Vicente huyó. Dejó sus herramientas donde cayeron.
Le dijo al capataz que renunciaba. Dijo que la administración podía encontrar a otro tonto que luchara contra las piedras. Los registros del cementerio fueron consultados. Resultó que la tumba de Damián Vega, sección 14, parcela 8, había sido un error administrativo durante un siglo. La lápida estaba allí, pero el cuerpo enterrado debajo no era el de Damián Vega. Era el de una mujer, Dolores Huesca, registrada como fallecida en el mismo año, 1901. Había sido enterrada en el lugar equivocado, y su propia tumba, a 3 secciones de distancia, estaba vacía. Nadie sabe cómo la lápida se rompía. Nadie sabe qué fuerza pulió el granito sólido en una sola noche. La administración del cementerio, temiendo un escándalo o algo peor, no corrigió el error. Simplemente dejaron la sección 14 en paz. La lápida de granito sigue allí hoy. ¿Intacta? Sin nombre. Con una franja en el medio, tan suave y pulida como el cristal, que permanece fría al tacto incluso en el día más caluroso del verano valenciano. Algunas almas no buscan venganza. Solo buscan ser nombradas. Y lucharán contra la piedra misma para corregir el error de los vivos. Si esta historia te ha hecho cuestionar lo que está escrito en piedra, suscríbete al canal, porque los errores más oscuros son los que están enterrados más profundamente. Y deja un like para que Dolores Huesca sepa que, finalmente, recordamos su nombre. Historia 6. La silueta que se asomaba detrás de las cruces en Guanajuato, México. El Panteón Municipal de Guanajuato es famoso por sus momias. Hombres, mujeres y niños preservados por la tierra seca y rica en minerales, expuestos en vitrinas de cristal para el morbo y la fascinación de los turistas. Pero los verdaderos secretos de Guanajuato no están en el museo, están en el cementerio de arriba, en la colina. Es un lugar caótico y superpoblado. Las tumbas se escalonan en terrazas que desafían la gravedad, una sobre otra, un laberinto de piedra y cruces de hierro que miran hacia la colorida ciudad de abajo. Arturo era el velador nocturno. Un trabajo que muy pocos querían. No era por las momias, Arturo sabía que los muertos secos estaban encerrados. Era por el cementerio en sí. Era un lugar ruidoso por la noche. La tierra se asienta. Las lápidas viejas crujen. El viento silba entre las tumbas de una manera que suena demasiado humana. Arturo era un hombre valiente, o al menos eso creía. Había trabajado allí durante 2 años y había visto todo tipo de cosas. Turistas borrachos tratando de saltar la valla, parejas jóvenes buscando un lugar privado, incluso pequeños rituales de brujería. Nada le asustaba. Hasta que vio a la silueta. Fue una noche de luna llena, tan brillante que el cementerio estaba bañado en una luz plateada y fantasmal. Arturo estaba en la terraza más alta, fumando un cigarrillo, mirando hacia la red de callejones de abajo. Sintió el peso de una mirada. Levantó la vista. Allí estaba. En la terraza opuesta, a unos 50 metros de distancia, al otro lado de un pequeño barranco de tumbas hundidas, había una figura. Estaba de pie, perfectamente inmóvil, parcialmente oculta detrás de una gran cruz de cantera. Era solo una silueta contra el cielo nocturno. No podía distinguir rasgos, ni ropa, solo la forma de una persona. Parecía alta, o quizás solo delgada. «Oye», gritó Arturo, su voz resonando en el silencio. «El panteón está cerrado. Sal ahora o llamaré a la policía». La silueta no se movió. Arturo suspiró, irritado. Otro vándalo. Dejó caer el cigarrillo y lo apagó con la bota. Agarró su pesada linterna. «Como quieras», murmuró. Comenzó a descender por los estrechos escalones de piedra, cruzando las terrazas, su linterna cortando la oscuridad. El camino para llegar al otro lado era complicado, tenía que bajar al barranco y volver a subir. Le tomó 5 minutos. Durante todo el tiempo, no apartó la vista de la silueta. Y la silueta no se movió. Seguía allí, un recorte negro contra la luna. Arturo subió los últimos escalones hacia la terraza donde la había visto, jadeando un poco. «Te tengo». Llegó a la cima y barrió el área con su linterna. No había nadie. Revisó detrás de la cruz de cantera. Nada. Revisó detrás de las tumbas vecinas. Nada.
El borde de esa terraza era un muro sólido que daba a la ciudad, no había salida rápida. Extraño, pensó. Se rascó la cabeza. Quizás la persona había huido mientras él bajaba. Regresó a su puesto de vigilancia, sintiéndose inquieto. A la noche siguiente, estaba allí de nuevo. Mismo lugar. Misma hora. Misma pose. Una silueta oscura, parcialmente oculta detrás de la misma cruz de cantera. Esta vez, Arturo no gritó. Solo observó. La figura estaba absolutamente quieta. No se balanceaba, no se movía. Solo miraba. Arturo sintió la intensidad de esa mirada invisible a través de los 50 metros de tumbas. De acuerdo, dijo Arturo en voz baja. Juguemos. Esta vez, no se movería. Intentaría ganar el juego de la paciencia. Se sentó en su banco, encendió un cigarrillo y observó a la figura. Pasó una hora. Arturo fumó 4 cigarrillos. La luna se movió por el cielo. La silueta no se movió ni un centímetro. Arturo comenzó a sentir un tipo de miedo diferente. No era el miedo a un intruso. Era un miedo frío y antinatural. Los humanos se mueven. Se cansan. Se rascan la nariz. A las 3 de la mañana, Arturo parpadeó, frotándose los ojos cansados. Y cuando los abrió, la silueta se había ido. Esto se convirtió en su rutina nocturna. Cada noche, alrededor de la medianoche, la silueta aparecía. Siempre en el mismo lugar. Siempre a la misma distancia. Arturo aprendió a no intentar acercarse. Sabía que sería inútil. Pero el juego cambió. Una noche, Arturo decidió probar algo. Si eres real, muévete, gritó. La silueta permaneció inmóvil. Frustrado, Arturo levantó su linterna y apuntó el haz de luz directamente hacia ella. En el instante en que la luz tocó la figura, ésta desapareció. No corrió, no se agachó. Simplemente se desvaneció, como si la luz la hubiera borrado. Arturo bajó la linterna, su corazón latiendo con fuerza. Un segundo después, reapareció. Mismo lugar. Misma pose. Arturo sintió que se le helaba la sangre. Lo intentó de nuevo. Luz encendida, desaparecía. Luz apagada, reaparecía instantáneamente. Era una estatua de la noche, atada a las sombras. Pero el verdadero horror comenzó cuando Arturo se dio cuenta de la regla. La regla más importante. Nunca se acercaba. Él lo había intentado. Una noche, desesperado por romper la monotonía, Arturo corrió. Corrió tan rápido como pudo por los escalones, saltando sobre las tumbas, su corazón en la garganta, sus ojos fijos en la figura. No esta noche, jadeó. Corrió por el barranco, trepó por el otro lado. Y cuando llegó a la terraza de la silueta, jadeando y sudando, miró a su puesto de vigilancia al otro lado. La silueta estaba allí. De pie junto al banco donde Arturo había estado sentado. Se había movido. Había cruzado el barranco en el mismo instante que él, pero en la dirección opuesta. Había mantenido la distancia. Siempre 50 metros. Arturo se sintió como si estuviera atado a ella por una cuerda invisible. Él se movía, ella se movía. Él se detenía, ella se detenía. Un baile macabro entre las tumbas. Comenzó a perder la cabeza. ¿Era un fantasma? ¿Un demonio? ¿Un reflejo de su propia soledad? Dejó de moverse por la noche. Se quedaba en su pequeña caseta, la oficina del velador, con la puerta cerrada. Pero podía sentirla ahí fuera. Podía sentir la mirada fija perforando la madera de la puerta. La última noche de Arturo fue en noviembre, durante el Día de Muertos. El cementerio estaba lleno de vida. Cientos de familias habían llegado, limpiando las tumbas, dejando caléndulas, velas, comida y tequila. Había música de mariachi y risas. Arturo se sintió aliviado. Con tanta gente, con tanta luz y ruido, seguramente la silueta no aparecería. La noche cayó. Las familias se fueron yendo. El cementerio volvió a quedar en silencio,
Pero ahora estaba iluminado por miles de velas que parpadeaban en las tumbas. Era hermoso. Arturo hizo su ronda, sintiéndose en paz. Llegó a su puesto de vigilancia. Miró al otro lado. La terraza de la cruz de cantera estaba vacía. Sonrió. Finalmente. Se giró para mirar la ciudad. Y entonces, la sintió. No estaba a 50 metros. Estaba cerca. Arturo se giró lentamente. La silueta ya no estaba al otro lado del barranco. Estaba en su terraza. Estaba parada al final del pasillo de tumbas, a solo 10 metros de distancia. No era una silueta. Podía verla ahora, a la luz parpadeante de las velas. Era una mujer. O lo que quedaba de una. Vestía un vestido negro hecho jirones, de estilo victoriano. Su piel era gris y estaba seca, pegada a los huesos como las momias de abajo. Su cabello era un nido enmarañado. Pero lo peor eran sus ojos. Eran pozos vacíos, oscuros, que reflejaban la luz de las velas como el cristal oscuro. Y estaba sonriendo. Una sonrisa amplia que mostraba dientes rotos y encías negras. Arturo no podía moverse. Estaba paralizado por el terror. La silueta, la mujer, levantó una mano huesuda. No se acercó. Solo levantó la mano. Y Arturo observó con horror cómo la distancia entre ellos se mantenía. Él dio un paso atrás, tropezando. La mujer también dio un paso atrás. Él se movió hacia la izquierda. Ella se movió hacia la izquierda. ¿Qué eres?, balbuceó Arturo. La mujer inclinó la cabeza, su sonrisa nunca vaciló. Y luego Arturo lo entendió. La distancia se había roto. La regla había cambiado. Ahora, ella no estaba manteniendo la distancia. Ella lo estaba reflejando. Era su espejo. Arturo levantó la mano derecha, temblando. La mujer levantó su mano izquierda. Arturo gritó. Se dio la vuelta y corrió. Y mientras corría, escuchó, justo detrás de él, no los pasos de una persona que lo perseguía, sino el sonido exacto de sus propias botas golpeando la piedra, perfectamente sincronizado. Corrió, y el eco de sus pasos se convirtió en dos. Guanajuato nunca fue encontrado. Los otros veladores dicen que simplemente abandonó el trabajo. Pero a veces, en noches muy claras, dicen que no ven una, sino dos siluetas en el panteón. Una junto a la cruz de cantera, y otra junto al banco del velador. Ambas inmóviles. Ambas observando. Manteniendo una distancia perfecta de 50 metros, por toda la eternidad. El horror no siempre te persigue. A veces, simplemente te espera, sabiendo que la distancia es solo una ilusión temporal. Si sientes que algo te observa desde el rabillo del ojo, suscríbete a este canal, porque las sombras se están acercando. Y deja un like para demostrar que no tienes miedo de mirar fijamente al abismo. Historia 7, la voz coral que cantaba sin cuerpos en Boston, Estados Unidos. Boston es una ciudad de historia, y su historia está escrita en piedra y ladrillo. En ninguna parte es esto más evidente que en el Granary Burying Ground, un pequeño parche de tierra en el corazón de la ciudad moderna. Es el lugar de descanso final de patriotas como Samuel Adams y John Hancock. Durante el día, es una parada turística, un lugar de reverencia histórica. Pero por la noche, es otra cosa. Liam era un ingeniero de sonido, un cazador de fonografías. No buscaba fantasmas, buscaba los sonidos únicos de lugares olvidados. Su proyecto actual era Ecos de la Revolución, un intento de capturar el ambiente sonoro de los lugares más históricos de Boston en su forma más pura, la ausencia de la vida moderna. Consiguió un permiso especial, algo casi imposible, para pasar una noche entera grabando dentro del Granary Burying Ground. Llegó una noche fría de noviembre, con la niebla rodando desde el puerto. El cementerio, encajonado entre edificios de oficinas y el tráfico de Tremont Street, se sentía como un escenario. El ruido de la ciudad era un rugido constante, pero Liam tenía el mejor equipo que el dinero podía comprar. Micrófonos binaurales, un grabador de campo de 32 bits y un micrófono parabólico capaz de captar la caída de una hoja a 50 metros. Su objetivo era capturar el silencio debajo del ruido de la ciudad.
se instaló cerca del gran obelisco de la familia Franklin. La luna estaba oculta por las nubes. El aire olía a hojas mojadas y a diésel. Se puso los auriculares, ajustó los niveles y comenzó a grabar. Durante la primera hora, fue lo que esperaba. El zumbido de la ciudad, el estallido distante de los frenos de aire de un autobús, el grito de una sirena. A las 2:17 de la madrugada, el tráfico disminuyó. El silencio comenzó a crecer. Y en ese silencio, Liam escuchó algo. No era de la ciudad. Al principio, fue un murmullo, tan bajo que pensó que era el zumbido de un transformador cercano. Ajustó el ecualizador, filtrando las frecuencias bajas de la ciudad. Y entonces, el murmullo cobró forma. Eran voces. No una o dos, sino docenas. Estaban cantando. Era un coro masculino, profundo y resonante, que cantaba en latín. Un canto gregoriano, una misa antigua. Liam, que había sido monaguillo en su juventud, reconoció la cadencia de un Kyrie eleison. Se quitó los auriculares de golpe. Silencio. Solo el viento en los árboles desnudos y el lejano zumbido de Boston. Su corazón golpeaba su pecho. No había manera. No había altavoces, ni iglesias cercanas que practicaran a las 2 de la mañana. Volvió a ponerse los auriculares, lentamente. El coro estaba allí, y se estaba volviendo más fuerte. La calidad del sonido era impecable, rica en armónicos. Podía escuchar la acústica de una gran sala de piedra, como una catedral, pero él estaba al aire libre. Podía escuchar el respirar colectivo de los cantantes entre frases. Sus ojos se dispararon a los medidores de su grabadora. Estaban enloquecidos. La señal era estéreo, perfectamente equilibrada. El sonido no venía de una dirección. Venía de todas las direcciones. Los micrófonos binaurales lo estaban captando como si él estuviera de pie en medio del coro. «¿Qué demonios?», susurró. Su aliento formó una nube. El canto era hermoso, de una tristeza que helaba los huesos. Se sentía antiguo, más antiguo que los patriotas enterrados a su alrededor. Más antiguo que la propia ciudad. Su curiosidad profesional superó su miedo. Agarró su micrófono parabólico y comenzó a barrer el cementerio, tratando de aislar una sola voz. Apuntó a la tumba de Samuel Adams. El coro se mantuvo igual. Apuntó a la tumba de Paul Revere. Igual. Luego, apuntó a la esquina más oscura y antigua del cementerio, donde las lápidas de pizarra del siglo XVII estaban tan desgastadas que sus inscripciones eran ilegibles. El canto cambió. Cuando apuntó el micrófono hacia esa esquina, el coro se volvió más claro, pero también más áspero. La hermosa misa se disolvió en algo más primitivo. El latín se volvió gutural. Las armonías se rompieron, volviéndose discordantes. Ya no era un Kyrie eleison, señor, ten piedad, sonaba más como una exigencia. Liam tragó saliva. El aire frío de repente se sentía opresivo. Entonces, el coro hizo algo que hizo que la sangre de Liam se convirtiera en hielo. Dejaron de cantar. Hubo un segundo de silencio absoluto, tan profundo que le dolieron los oídos. Y luego, una sola voz, un bajo profundo, habló en sus auriculares. No cantó. Habló, justo en su oído, como si estuviera a 1 centímetro de distancia. «¿Quid quaeris inter mortuos?», ¿qué buscas entre los muertos? Liam gritó y se arrancó los auriculares, arrojándolos al suelo. Cayó hacia atrás sobre una lápida húmeda, su corazón tratando de escapar de su pecho. Estaba solo. El cementerio estaba en silencio. Miró sus auriculares en la hierba. La luz de encendido seguía brillando. Lentamente, temblando, se acercó a su equipo. El coro había regresado. Pero ahora estaba distorsionado, furioso. Era una cacofonía de voces, todas cantando la misma nota discordante. Una nota que crecía en volumen y bajaba en tono, hasta que era menos un sonido y más una vibración. Liam sintió la vibración en las suelas de sus botas. El suelo temblaba. La vibración se estaba volviendo tan intensa que su equipo comenzó a deslizarse sobre la mesa plegable. El zumbido se sentía en sus dientes, en su cráneo. La misa se había convertido en un ataque.
«Basta», gritó a la oscuridad. El coro respondió con un crescendo ensordecedor. Las luces de nivel de su grabadora se volvieron de un rojo sólido, indicando un recorte masivo. Liam entró en pánico. No le importaba el proyecto, no le importaba el equipo. Empezó a agarrar sus cosas, sus manos tan temblorosas que apenas podía desconectar los cables. Cada vez que sus dedos rozaban el metal de los conectores, sentía la vibración del coro, como una descarga eléctrica. Dejó la mesa. Dejó el trípode. Agarró la grabadora, los auriculares y corrió. Corrió hacia la puerta de hierro de Tremont Street, tropezando con las lápidas en la oscuridad. El sonido del coro enojado lo persiguió, un muro de sonido que parecía empujarlo. Llegó a la puerta, frotó con la llave, el metal chirriando. En el instante en que abrió la puerta y puso un pie en la acera iluminada de la ciudad moderna, el sonido cesó. Se detuvo instantáneamente, como si alguien hubiera cortado la corriente. Se quedó allí, jadeando, en la acera, mientras un taxi pasaba zumbando. La grabadora todavía estaba en su mano. Corrió a su auto y no miró hacia atrás. Al día siguiente, en la seguridad de su estudio, conectó la tarjeta de memoria. 9 horas de grabación. Presionó play. Solo se escuchaba estática. Un ruido blanco y áspero. El sonido había sido tan puro, tan antinatural, que el equipo digital no pudo procesarlo. O quizás, el sonido no quería ser grabado. Estaba a punto de borrar el archivo, decepcionado, cuando escuchó algo debajo de la estática. Acercó la oreja al altavoz. Era un susurro. La misma voz de bajo profundo de la noche anterior. Y esta vez, no estaba en latín. Estaba en inglés. Te encontramos. Hay sonidos que nunca fueron destinados a oídos humanos. Hay misas que se celebran para congregaciones que ya no respiran. Si esta historia ha hecho que el silencio de tu habitación parezca demasiado ruidoso, suscríbete al canal. Y deja un like para que las voces sepan que estás escuchando. Historia 8, la vela que nunca se consumía en Castilla, España. En lo profundo de la meseta de Castilla y León, azotada por el viento, existe un pequeño pueblo llamado Valdecuervos. Es un lugar de inviernos brutales y veranos abrasadores, donde las piedras antiguas guardan la memoria. Y en las afueras de Valdecuervos, en el cementerio de la ermita abandonada de San Esteban, ardía una imposibilidad. Era una vela. No estaba en un candelabro de oro, ni protegida por un cristal. Estaba sobre una tumba sin nombre, una simple losa de granito agrietada por el tiempo. Era una vela de cera de abeja, simple, amarilla, del tipo que se usa para las oraciones. Y había estado ardiendo durante generaciones. Los habitantes de Valdecuervos lo sabían. Sus abuelos lo sabían. Era un hecho de la vida, tan seguro como el amanecer. La vela de San Esteban nunca se apagaba. El viento de la meseta, lo suficientemente fuerte como para arrancar tejas de los techos, la golpeaba, la llama simplemente se doblaba, se volvía casi horizontal, pero nunca se extinguía. La lluvia caía a cántaros, la llama chisporroteaba, pero nunca moría. La nieve la cubría, y días después, cuando la nieve se derretía, la mecha volvía a encenderse sola, como si simplemente hubiera esperado. Pero el verdadero milagro, o la verdadera maldición, era la cera nunca se consumía. La vela tenía el mismo tamaño que tenía en las fotografías de 1920. Ni un centímetro menos. Para los ancianos del pueblo, era una señal de Dios. Un milagro. Protegía al pueblo. Para los jóvenes, era una superstición molesta. Para el padre Mateo, el nuevo sacerdote asignado a Valdecuervos, era una herejía. Mateo era un hombre moderno, un erudito que creía que la fe debía basarse en la razón y la escritura, no en supersticiones rurales. Cuando le hablaron de la vela eterna, frunció el ceño. Una vela es cera y fuego, dijo a su sacristán, un anciano llamado Javier. La cera se consume. Es la física de Dios. Lo que ustedes tienen es un truco. No es un truco, padre, dijo Javier en voz baja. Es la vela de ella. La leyenda local era vaga. Hablaba de una mujer, hace siglos, acusada de brujería y quemada en ese mismo lugar. En su agonía, se dijo que maldijo a sus acusadores, o quizás, rezó por un milagro.
La historia cambiaba según quien la contara. Pero todos estaban de acuerdo en una cosa: la tumba sin nombre era la suya, y la vela era su vigilia. Mateo decidió que era hora de poner fin a esta farsa. Estaba dañando la verdadera fe. Una tarde tormentosa, con el cielo del color del plomo, Mateo se dirigió al cementerio de la ermita. Javier le rogó que no fuera. La llama no debe apagarse, padre. No por la mano de un hombre. Mateo lo ignoró. Llegó al cementerio mientras las primeras gotas frías de lluvia comenzaban a caer. La ermita era una ruina esquelética. Y allí, en la tumba sin nombre, estaba la vela. La llama ardía con una calma desafiante, emitiendo una luz pálida pero constante. No parpadeaba. No echaba humo. En el nombre de Cristo, murmuró Mateo, que esta ilusión termine. Se acercó. El aire alrededor de la vela era cálido, pero no olía a cera quemada. Olía a algo más. A ozono, como antes de un rayo, y a hierbas secas, a romero. Mateo sopló. La llama se dobló, lamió el aire y regresó a su posición vertical. Mateo sopló más fuerte, con todas sus fuerzas. El viento de la tormenta se unió a él. El mundo parecía rugir. La llama ardió inmóvil, como si estuviera pintada sobre el aire. Frustrado y ahora un poco asustado, Mateo hizo lo que se había prohibido. Extendió la mano. Si no podía soplarla, la apagaría con los dedos. En el momento en que sus dedos se acercaron a la mecha, la llama saltó. No fue un salto pequeño. Se convirtió en una lengua de fuego de medio metro de largo, que se lanzó hacia su mano como una serpiente. Mateo gritó y retiró la mano, quemada. La llama regresó instantáneamente a su tamaño normal. ¿Tranquila? ¿Constante? Ahora estaba furioso. Esto no era un milagro. Era obra del diablo. Corrió de regreso a la iglesia, ignorando el dolor en su mano. Regresó con una jarra de agua bendita. Si eres impía, te purificaré, gritó contra el viento. Arrojó el contenido de la jarra sobre la llama. El siseo no fue el de agua apagando fuego. Fue un rugido, un grito agudo que salió de la propia vela. El agua bendita se evaporó antes de tocar la mecha, convirtiéndose en una nube de vapor blanco que olía intensamente a romero y a carne quemada. Y la llama ardió. Mateo retrocedió, su fe racional desmoronándose. La llama, que siempre había sido de un amarillo pálido, comenzó a cambiar. Se volvió de un azul profundo y frío. Y luego, en el centro de la llama azul, apareció una mota de oscuridad. Un punto de negrura absoluta. Padre. Mateo se giró. Javier estaba detrás de él, empapado por la lluvia, sosteniendo un farol apagado. Padre, váyase. La ha enojado. Esto es una blasfemia, balbuceó Mateo. Es una promesa, dijo Javier. Ella prometió que velaría sobre su tumba hasta el juicio final, para que nadie olvidara lo que le hicieron. Y que si su vigilia era perturbada, la tomaría en su lugar. ¿Tomar qué?, preguntó Mateo, pero su corazón ya lo sabía. La vigilia, padre. ¿La llama? Mateo miró la vela. La oscuridad en el centro de la llama azul parecía estar creciendo, pulsando. No. Yo no creo en esto, dijo Mateo, pero su voz temblaba. Se acercó por última vez. Sacó su pesado crucifijo de plata del cuello. Esto terminará. Presionó el crucifijo contra la llama. Esta vez, no hubo siseo. La llama azul envolvió el crucifijo de plata. El metal se puso al rojo vivo en un segundo, luego blanco. Y luego, se derritió. La plata fundida goteó sobre la piedra, silbando. Mateo gritó, soltando la cadena. Y la llama se apagó. Por primera vez en siglos, el cementerio de San Esteban quedó en la oscuridad total. Un silencio aterrador cayó, peor que el viento, peor que la lluvia. ¿Qué ha hecho?, susurró Javier, retrocediendo. Mateo miró la mecha apagada. No había humo. Se acabó, dijo Mateo, aunque sentía un terror que nunca había conocido. Se dio la vuelta para irse. Pero no pudo. Sus pies estaban pegados al suelo.
Miró hacia abajo. La plata derretida de su crucifijo se había deslizado por la lápida y se había solidificado alrededor de sus botas, anclándolo a la tumba. Javier. Ayúdame. Pero Javier no se movía. Miraba fijamente, con los ojos muy abiertos, no a Mateo, sino a la mecha. Padre, susurró Javier, con un terror absoluto en la voz. La cera se está consumiendo. Mateo miró. Era verdad. La vela, que había permanecido del mismo tamaño durante siglos, ahora se estaba derritiendo. La cera se consumía a una velocidad aterradora, goteando por los lados de la vela, pero no era cera lo que goteaba. Era un líquido espeso y oscuro. Mateo comenzó a tirar, gritando, tratando de liberar sus pies. La plata no cedía. Tiene que haber una llama, gritó Javier, con lágrimas corriendo por su rostro. Ella no puede quedarse sin su vigilia. La vela se había consumido hasta la mitad en cuestión de segundos. Y entonces, Mateo sintió calor. Un calor intenso, no en su mano, sino en su pecho. Miró hacia abajo. Debajo de su sotana, en el centro de su pecho, una luz comenzó a brillar. Una luz pálida, amarilla. Sintió un dolor peor que el de la quemadura. Un dolor interno, como si su alma estuviera siendo encendida. Gritó. La vela en la tumba se consumió por completo, derritiéndose en un charco de líquido negro, y se apagó. Y en el mismo instante, la luz en el pecho de Mateo estalló, atravesando su ropa. Era una llama. Una llama brillante, constante, que ardía dentro de su carne. La plata fundida alrededor de sus botas se derritió, liberándolo. Mateo cayó de rodillas, pero ya no gritaba. Sus ojos estaban muy abiertos, fijos en la nada. Se quedó allí, de rodillas sobre la tumba, perfectamente inmóvil. El viento azotaba su ropa, pero él no se movía. Javier huyó, y nunca volvió. Dicen en Valdecuervos que el padre Mateo sigue allí, en el cementerio de la ermita. No se mueve, no come, no habla. Simplemente se arrodilla sobre la tumba sin nombre. Los lugareños le dejan comida, pero nunca la toca. Y si vas allí en la noche más oscura, dicen que puedes verla. Una luz pálida, amarilla, que brilla a través de la tela de su sotana. Una llama que arde, pero nunca consume. Hay promesas más antiguas que la fe y más fuertes que la física. Hay fuegos que no pueden apagarse, solo pueden cambiar de portador. Si esta llama eterna te ha quemado el alma, suscríbete al canal. Y deja un like, un pequeño tributo de cera y fuego a las vigilias que nunca deben ser perturbadas. Historia 9, el féretro que sudaba sangre en Morelia, México. El Panteón Municipal de Morelia es un lugar de belleza barroca, donde la cantera rosa de la ciudad da a las tumbas y mausoleos un brillo cálido al atardecer. Pero como cualquier lugar antiguo, tiene sus rincones oscuros y sus historias susurradas. La más infame era la del féretro sudoroso en la cripta de la familia Mendoza. Los Mendoza habían sido una de las familias más ricas y despiadadas de Morelia en el siglo XIX. Su fortuna se construyó sobre la plata, pero los rumores decían que se había cimentado con la sangre de los trabajadores de sus minas. El patriarca, don Alejandro, era conocido por su crueldad legendaria. Cuando murió, fue enterrado en un féretro de plomo sellado, dentro de un sarcófago de mármol en la cripta familiar. El plomo era para proteger el cuerpo, o eso decían. Los lugareños susurraban que era para evitar que su maldad se filtrara. Durante décadas, la cripta permaneció sellada. La familia se extinguió, su fortuna se desvaneció, y el mausoleo cayó en el abandono. Fue un joven restaurador, llamado Gabriel, quien fue contratado por la ciudad para catalogar e inspeccionar las criptas más antiguas como parte de un proyecto de preservación histórica. Gabriel era un hombre de ciencia, un escéptico que veía la historia en la piedra, no en los fantasmas. La cripta de los Mendoza fue la última de su lista. La puerta de hierro estaba oxidada y la cerradura era antigua. Le costó 1 hora de trabajo meticuloso abrirla. Cuando la puerta se abrió con un gemido desgarrador, una ráfaga de aire salió, tan fría y fétida que Gabriel retrocedió, tosiendo. Olía a metal oxidado, a moho y a algo más, algo vagamente dulce y cobrizo, como un matadero. Encendió su linterna de alta potencia. El interior era pequeño, pero opulento.
Estaba cubierto de polvo y telarañas. En el centro, sobre un pedestal, estaba el sarcófago de mármol de don Alejandro. Gabriel se acercó, su cuaderno en mano, listo para tomar notas sobre la talla del mármol. El sarcófago era impresionante, con el escudo de la familia Mendoza tallado en el frente. Fue entonces cuando lo vio. El sarcófago estaba húmedo. No era condensación. El resto de la cripta estaba seca como el polvo. Esto era un líquido oscuro, casi negro, que goteaba por los lados de la tapa de mármol y formaba un charco pegajoso en el suelo de piedra. Gabriel se acercó, desconcertado. Tocó el líquido con un dedo enguantado. Era espeso, viscoso. Se llevó el dedo a la linterna. Era rojo. Un rojo oscuro, casi marrón. Agua oxidada, se dijo a sí mismo, aunque su corazón comenzaba a latir más rápido. El féretro de plomo interior debe estar descomponiéndose, filtrando óxido. Pero el olor no era de óxido. Era el olor dulce y metálico de la sangre. Decidió que necesitaba ver el interior del sarcófago para evaluar el daño. Con gran esfuerzo, usó su palanca para mover la pesada losa de mármol. La losa se deslizó, revelando lo que había dentro. El féretro de plomo. Estaba cubierto por completo de ese líquido rojo oscuro. No goteaba desde una grieta, parecía estar exudando de cada poro del metal. El plomo estaba sudando la sustancia. Gotas espesas se formaban en la superficie, se unían y luego corrían por los lados. Era la imagen más repugnante que Gabriel había visto jamás. Se tapó la nariz y la boca con el pañuelo. El olor era abrumador. «Esto es imposible», murmuró. «¿Alguna reacción química? ¿Bacterias?» Estaba a punto de tomar una muestra cuando escuchó un sonido. «Glup». Fue un sonido húmedo, bajo, que vino de dentro del féretro. Gabriel se congeló. «Glup, glup». Era el sonido de un líquido espeso moviéndose dentro de un contenedor sellado. «Es solo el líquido asentándose», se dijo, su voz temblando. Pero el sonido se volvió más insistente. Ya no era un goteo. Era un chapoteo, como si algo estuviera agitándose allí dentro. Chapoteo. Chapoteo. El féretro de plomo, un objeto que debía pesar cientos de kilos, comenzó a vibrar. Gabriel retrocedió, tropezando con sus propias herramientas. El féretro comenzó a temblar violentamente, golpeando contra las paredes internas del sarcófago de mármol. ¡Golpe! ¡Golpe! El sudor de sangre se intensificó, rociando el interior del sarcófago. «Dios mío», gritó Gabriel. El movimiento se detuvo. Un silencio ensordecedor llenó la cripta, roto solo por el goteo de la sangre que caía del féretro al suelo. Gabriel se quedó inmóvil, apenas respirando. Y entonces, un nuevo sonido. Un raspado lento. Ras, ras, ras. Venía de la tapa de plomo. Como si alguien, o algo, estuviera arañando la parte inferior de la tapa con sus uñas. La tapa del féretro, que había estado sellada durante un siglo, comenzó a abombarse. El plomo, un metal blando pero pesado, se estaba doblando hacia arriba desde el centro, como si una presión inmensa estuviera empujando desde abajo. Gabriel observó, paralizado por el terror, cómo el centro de la tapa se elevaba. El metal se estiró hasta que se puso blanco. Con un ruido sordo y húmedo, la tapa se rompió. No explotó. Se rasgó, y un geyser de ese líquido rojo oscuro y espeso brotó de la abertura, salpicando el techo de la cripta y lloviendo sobre Gabriel. Gritó, cubierto de la sustancia fétida. Se la limpió de los ojos, cegado. Cuando pudo volver a ver, miró hacia el féretro. La tapa rota se había abierto. Y algo se estaba incorporando. No era un esqueleto. No era un cadáver podrido. Era don Alejandro Mendoza. Estaba perfectamente preservado, como si hubiera muerto ayer. Su traje de terciopelo negro estaba empapado en el líquido rojo. Su piel estaba pálida, sus labios eran azules, pero su carne estaba intacta. Se sentó lentamente en el féretro, el líquido sangriento goteando de su cabello y su barba. Y luego, abrió los ojos. No eran ojos humanos.
Eran orbes de un blanco lechoso, sin pupilas ni iris. Volteó la cabeza, el cuello crujiendo como madera mojada, y miró directamente a Gabriel. Gabriel no gritó. El sonido estaba atrapado en su garganta. Don Alejandro levantó una mano, pálida y cubierta de sangre. Y habló. Su voz no era una voz. Era el sonido del líquido espeso siendo forzado a través de pulmones que no respiraban. Un gorgoteo. Tanta sed. Gabriel finalmente encontró sus piernas. Se dio la vuelta y corrió. Salió disparado de la cripta, resbalando en el charco de sangre del suelo. Corrió por el pasillo del panteón, gritando, sus pasos dejando huellas rojas en la cantera rosa. No se detuvo hasta llegar a la estación de policía, cubierto de pies a cabeza con el sudor de la tumba. Nadie le creyó. Lo arrestaron por vandalismo y profanación de tumbas. Cuando la policía fue a la cripta de los Mendoza, la encontraron exactamente como había estado. La losa de mármol estaba en su lugar. No había sangre. No había olor. La puerta estaba cerrada con su cerradura oxidada, como si no se hubiera abierto en 100 años. Pero Gabriel no estaba allí. Había sido puesto en una celda de retención. Cuando el oficial fue a buscarlo a la mañana siguiente, la celda estaba vacía. No había señales de entrada forzada. La única cosa que quedaba era un pequeño charco oscuro en el suelo de piedra, que olía débilmente a hierro y a moho. Hay pecados tan pesados que ni siquiera el plomo puede contenerlos. Hay maldiciones que no mueren, simplemente esperan, sedientas. Si esta historia te ha dejado con un mal sabor de boca, suscríbete al canal, porque la noche aún es joven y los féretros están inquietos. Y deja un like para sellar la tumba. Historia 10, la sombra infantil que jugaba entre las tumbas en Carolina del Sur, Estados Unidos. El cementerio de Magnolia, en Charleston, Carolina del Sur, es un lugar de belleza gótica sureña. Robles centenarios cubiertos de musgo español cuelgan sobre lápidas que datan de antes de la Guerra Civil. Es un lugar de ensueño, un laberinto de avenidas sombreadas y monumentos elaborados. Thomas era el nuevo superintendente del lugar. No era un trabajo de velador nocturno, Magnolia cerraba sus puertas de hierro forjado al atardecer. El trabajo de Thomas consistía en hacer el último recorrido, asegurarse de que todos los visitantes se habían ido y cerrar las puertas. Era un trabajo tranquilo, y Thomas lo disfrutaba. El atardecer en el cementerio era su parte favorita del día. La luz dorada se filtraba a través del musgo, y el silencio era absoluto, roto solo por las cigarras. Una tarde de martes, mientras hacía su ronda en el carrito de golf por el sendero principal, vio algo que no cuadraba. En la sección más antigua, cerca del río Ashley, vio a un niño. «Oye», gritó, frenando el carrito. «Hijo, estamos cerrando». El niño, que parecía tener unos 6 o 7 años, estaba agachado junto a una lápida con forma de cordero. Estaba vestido con ropa extraña, pantalones cortos con tirantes y una camisa de botones, ropa que parecía sacada de una fotografía antigua. El niño no pareció oírlo. Thomas suspiró. Los turistas a veces se despistaban. Condujo el carrito por el césped hasta la sección. «Hijo, tienes que irte. Tus padres deben estar». Cuando el carrito se detuvo a unos 10 metros, el niño se puso de pie. Y Thomas se quedó helado. No era un niño. Era la ausencia de un niño. Era una sombra. Una silueta perfectamente recortada de la forma de un niño pequeño, pero no tenía profundidad. Era una negrura bidimensional, más oscura que las sombras del atardecer que la rodeaban. Donde deberían estar los ojos, solo había más vacío. Thomas se quedó boquiabierto. Y entonces, la sombra infantil rió. El sonido no era el de un niño. Era el sonido de hojas secas raspando el cemento, el de cristales rotos siendo barridos. Un sonido agudo, seco y sin alegría. La sombra se dio la vuelta y echó a correr. Pero no corría como un niño. Se deslizaba sobre el suelo, moviéndose a una velocidad antinatural, sus pies sin tocar la hierba. Se movía sin esfuerzo entre las lápidas, su risa crujiente flotando hacia Thomas. «Espera», gritó Thomas, su profesionalismo luchando contra el terror primordial que le subía por la garganta. Saltó del carrito y corrió tras ella. «¡Alto!».
La sombra era rápida. Se deslizó detrás de un gran mausoleo de granito. Thomas dobló la esquina con fuerza, esperando atraparla. No había nada. Estaba jadeando, mirando a su alrededor, al laberinto de tumbas. El sol casi se había puesto, y el cementerio estaba sumido en un crepúsculo púrpura. Escuchó la risa de nuevo. KSH, KSH, KSH. Venía de arriba. Miró hacia arriba. La sombra infantil estaba sentada en la parte superior del mausoleo, sus pequeñas piernas de sombra balanceándose sobre el borde, a 5 metros del suelo. Inclinó su cabeza vacía hacia Thomas. Thomas retrocedió. ¿Cómo había subido allí? ¿Qué eres?, susurró. La sombra se puso de pie de un salto, no como un niño, sino con la agilidad de un insecto. Corrió por la pared vertical del mausoleo y saltó a la rama de un roble cubierto de musgo. Se movió a través de las ramas como un mono, su risa seca siguiéndolo. Era como si el cementerio fuera su patio de recreo, y las leyes de la física no se aplicaran a ella. Thomas decidió que había terminado su ronda. Corrió de vuelta al carrito, lo puso en marcha y condujo hacia la puerta principal a una velocidad imprudente. Mientras conducía, la vio. Corría junto a él. Estaba en el césped, a su derecha, manteniendo el ritmo del carrito de golf. Sus movimientos eran fluidos, una mancha de oscuridad que se deslizaba sobre tumbas y raíces sin tropezar. Se giró para mirarlo mientras corría, su cabeza vacía fija en él. Thomas pisó el acelerador. La sombra también aceleró, su risa de cristal roto ahora mezclada con el zumbido del motor eléctrico. Llegó a las grandes puertas de hierro. Saltó, las cerró de golpe y pasó la pesada cadena, sus manos temblando tanto que apenas pudo asegurar el candado. Se apoyó contra las barras de hierro, sin aliento. Miró hacia el cementerio oscuro. La sombra estaba allí. Justo al otro lado de las puertas. A menos de 1 metro de él. Estaba de pie, inmóvil, mirándolo a través de las barras. Era tan oscura que parecía un agujero en el mundo. Thomas tragó saliva, el sudor frío empapando su camisa. La sombra levantó lentamente un brazo. Un brazo delgado, hecho de nada. Extendió su mano de sombra hacia la cara de Thomas. Thomas no se movió. Estaba hipnotizado por el terror. La mano de sombra se detuvo a 1 centímetro de las barras de hierro, como si el metal fuera una barrera que no podía cruzar. Pero no era el hierro lo que le interesaba. Thomas observó con horror cómo la sombra de la pequeña mano tocaba la sombra de la barra de hierro que se proyectaba en el suelo por la farola de la calle. En el instante en que la sombra de la mano tocó la sombra de la barra de hierro real, la que estaba junto a la cara de Thomas, se volvió helada. El metal sólido gimió y se cubrió de una escarcha negra que se extendió desde el suelo hacia arriba en un segundo. La sombra infantil retiró la mano y rió por última vez. KSH, KSH, KSH. Luego, se dio la vuelta y se saltó alegremente hacia la oscuridad del cementerio, desapareciendo entre las tumbas. Thomas se quedó allí, temblando, mirando la barra de hierro que ahora estaba cubierta de una escarcha negra que no se derretía, fría como la muerte en la húmeda noche de Carolina del Sur. Renunció al día siguiente. Dijo que era por motivos familiares. Los nuevos cuidadores a veces informan sobre vandalismo, una barra en la puerta principal que siempre está helada, incluso en pleno verano. Y los lugareños dicen que si pasas por la noche, no debes mirar entre las rejas. Porque el niño sombra siempre está buscando un nuevo compañero de juegos. Y lo que es aterrador no es que juegue con los muertos. Es que está tratando de aprender a jugar con los vivos. La oscuridad tiene muchas formas. Pero la más aterradora es la que imita la inocencia, la que te invita a jugar a un juego donde las reglas están rotas y las sombras siempre ganan. Nuestra noche en el cementerio ha terminado. Has escuchado los ecos, has olido el incienso y has corrido con las sombras. Pero, ¿estás a salvo? Si has sobrevivido a estas 10 historias, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. La oscuridad es profunda y siempre tenemos más historias que contar. Deja un like si sientes que ya no estás solo en tu habitación. Nos vemos en la próxima tumba. Buenas noches.